Esta semana hubo un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la judicatura, los jueces, luego de que el Ministerio Público denunciara que la jueza Catherine Rubio había dado más de 50 permisos a reos, algunos de casos muy sonados, para que pasaran las fiestas navideñas con sus familiares. Obviamente una noticia que escandalizó al ver condenados ahí por el caso Paya, por el caso Figueroa Agosto, por el caso de Florian Félix, y obviamente esto llama la atención, pero se han destapado más cosas después de eso. Sí. Lo que sucede es que esta guerra que vino por esos permisos a criminales condenados hasta 30 años para que se fueran a pasar las fiestas navideñas con sus familiares, esos permisos fueron el motivo. La Procuraduría General de la República está muy empeñada en hacernos ver a los dominicanos que ellos están combatiendo la corrupción. Y mandan un paquete de notas de prensa todos los días. La semana pasada mandaron uno diciendo que una lucha sin precedentes contra la corrupción, que habían sometido a qué sé yo cuántos por corrupción. Cuando tú vas, son ayuntamientos. Y decía que había logrado muchísima condena, aunque solamente citó una, la de Raúl Mondesí. Solo citó esa. Es decir, que quieren decirnos a nosotros, a todos los dominicanos, que ellos están combatiendo la corrupción. Que Bautista está en su casa, que Díaz está en su casa, que Ángel Rondón está en su casa y que todo el mundo está en su casa, pero que ellos están combatiendo la corrupción. Sí. Porque a Mondesí ya lo metieron preso. Entonces, resulta que la Procuraduría sí hizo algo bien, que fue pedir la revocación de los permisos que dieron a una cantidad de criminales y envió información a todos los diarios diciendo sobre la juez que dio los permisos y diciendo que fueron irregulares por una serie de motivos, que eso parece tener sustento, que fueron irregulares. Pero entonces, desde la judicatura, una juez, la procuradora de la Corte, exacto, superior de la jueza Catherine Rubio, sí, la magistrada Garavito, dio una respuesta llena de epítetos contra el Ministerio Público, llena de epítetos, de insultos, ¿verdad? Y con poca sustancia de datos. Incluso confiesa, rindiendo un informe al Poder Judicial, confiesa que ella no sabe por cuáles hechos estaban condenados los que fueron favorecidos con los permisos. Y cómo es posible que no lo averiguara si estaba indagando eso. Sí, mira, porque... Ahora, pero entre todos esos vituperios y todos esos epítetos que le lanzó al Ministerio Público, dijo un hecho. No un hecho que defiende a la juez que dio los permisos, pero sí un hecho que incrimina al Ministerio Público. Y fue, recordemos, el Ministerio Público dijo que esa juez le dio permisos a narcotraficantes condenados por el caso Paya, por el caso Quirino y por el caso Figueroa Agosto. Ah, pues uno de esos, el del caso Paya, que es Luis Lara, que está condenado a 30 años, dice la juez Garavito que no fue la jueza Rubio la que le dio el permiso, sino que fue el mismo Ministerio Público en violación de la ley porque usurpó una facultad que tiene el juez de ejecución de la pena. Pero además eso no lo ha respondido el Ministerio Público. No, pero además publicaron una lista de todos los reos que fueron favorecidos con ese permiso, con esa gracia navideña, y en el que se evidenciaba que la gran mayoría, salvo creo que 7, ya habían salido antes. Esta jueza, Catherine Rubio, es la que viene a sustituir al juez que fue suspendido por el caso Quirinito. Por el caso Quirinito. Entonces, toda esta lista de reos, la gran mayoría ya habían salido antes, algunos varias veces, además. Pero indica la jueza Garavito que esta evaluación donde se pondera la conducta que tiene el reo dentro del penal, esa conducta quien la valora y quien la avala
son las autoridades del penal, que pertenecen al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, ya sea el nuevo modelo o el viejo, cualquiera de los dos. Sí. Entonces, según ellas, esa lista se depura y se evalúa con los mismos directivos de los penales donde están internos esos reos. Ahora, no es excusa, porque la decisión final la tiene el juez. Claro. El juez es el que tiene que evaluar, no, pero este mató a 5, yo no lo puedo mandar para su casa. Ella se pasa por alto otro dato fundamental. Ella no dice nada acerca de la imputación que hace la Procuraduría en el sentido de que esos permisos se concedieron sin cumplir con los reglamentos. Hay que hacer una cantidad de evaluaciones, hasta psicológicas, hasta del entorno donde va a estar el favorecido por el permiso. Pero dice que también hay que tomar en cuenta, antes de darlo, la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, y no pueden ser más graves. Sí, los hechos de los favorecidos. Sicariato, narcotráfico. Sería bueno que las autoridades digan si entre los que recibieron esos permisos hay alguno que se haya robado un triciclo, o un par de tenis, o una mano de plátano, porque qué coincidencia que todos los favorecidos mencionados hasta ahora son condenados a 30 años por narcotráfico, que es, como hemos visto, el negocio más rentable que hay en este país. Entonces, realmente esa es una guerra en que ninguno de los dos tiene razón. No, en la que los dos quedan mal. Claro, ahora bien, por esto nos enteramos los dominicanos de que si hemos sido víctimas de un secuestro, de un atraco, de una violación, de lo que sea, en cualquier Navidad nos podemos encontrar en una celebración con que viene a abrazarnos nuestro victimario. Sí. Y lo que dice la jueza Garavito es que eso es parte de la rehabilitación. ¿Cómo? ¿Cómo que es parte de la rehabilitación? Dice que la gente está presa para que se rehabilite, en la calle. Gente que ha matado, que ha violado, que ha traficado, que ha secuestrado. Eso es extremadamente extraño. Lo podrá decir la ley, no somos abogados para conocer todas las leyes, pero la verdad es que está fuerte que usted, después de que le han dado 4 balazos y usted sobrevivió, se encuentre en una celebración con el que le dio los 4 kilos. En el mismo colmado bebiendo cerveza. Exactamente. Bueno, esta semana, entonces, inspectores del Poder Judicial fueron a investigar a la jueza Catherine Rubio y ella dio unas declaraciones a la prensa en ese momento. Tras la decisión tomada por parte de la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Catherine Rubio Matos, para brindarle permisos a reclusos para poder celebrar las pasadas fiestas navideñas junto a sus familiares, han sido muchos los cuestionamientos sobre la legalidad de dicha decisión. Bueno, hay internos, muchos de ellos que pertenecen a casos muy gravosos por el Código Penal, como son, por ejemplo, casos de sicariato, de homicidio agravado, es decir, de asesinato, casos de droga. La vocera de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejeda, también informó a qué tipo de reclusos se le otorgaría dichos permisos especiales. Para ser más específico, estaban ahí los internos guardando prisión por los casos de Paya, de Florian Félix y de Figueroa Agosto. A pesar de estas declaraciones, la jueza interina Catherine Rubio Matos defendió su accionar e informó que actuó bajo total legalidad. Sinceramente entiendo de que actué simplemente apegada a lo que dice la norma. A todo esto, en la tarde de hoy, 3 inspectores del Poder Judicial se apersonaron al Palacio de Justicia de San Cristóbal para interrogar a la referida jueza. Ahora bien, ustedes ven al Ministerio Público y a la Judicatura, que son las dos partes de las cuales se compone la justicia, con una guerra. Y serán tan profundas las diferencias entre esas dos partes de la justicia cuando las dos les sirven a la corrupción y las dos les sirven a la impunidad. Porque ¿cómo salen aquí bien librados los que cometen crímenes contra el Estado?
con no al lugar, eso lo dan los jueces, con archivo definitivo, que lo dan los jueces y lo da también el Ministerio Público, y con expediente cojo, calimocho, incompleto y torcido, como el que hicieron del caso de Brecht, que eso lo hace el Ministerio Público. Ahí sí se ponen de Entonces, acuerdo. los dos le sirven al mismo gobierno, Ahí sí los se dos ponen de le acuerdo. sirven al mismo partido y los dos le sirven a la misma impunidad. Claro. De manera que no crean mucho en esa guerra. Que precisamente con el caso de Brecht, que ya se acerca el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar ya formalmente la acusación, le queda menos de un mes, se ha venido cuestionando en estos días cuáles serán los próximos movimientos del Ministerio Público, porque vemos que en otros países como Ecuador y como Perú, por ejemplo, fueron a interrogar a Marcelo Odebrecht a Brasil, fueron a interrogar a los ejecutivos que habían sido cabezas de Odebrecht en esos países e incluso tuvieron que declarar también en sus países ante los tribunales. ¿Va a hacer eso el Ministerio Público Dominicano? ¿El Ministerio Público va a exigir interrogar a las personas que eran representantes de Odebrecht en la República Dominicana? Porque una cosa es lo que le pregunte un fiscal en Brasil, que es lo que le interesa a Brasil, y otra cosa es lo que pueda preguntar República Dominicana con el interés que tenemos aquí, de saber quiénes fueron los sobornados, cuáles fueron los métodos que se utilizaron para pagar los sobornos, cuáles fueron los montos, dónde están las pruebas, las transferencias. ¿Irá alguien a Brasil a preguntar eso? Bueno, esa es la otra cosa, que el Ministerio Público garantiza la impunidad simplemente no preguntando. No averiguando, ni Ya. preguntando, ni investigando. Por ejemplo, las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht. No hay forma, no dice que no quiere averiguar cuánto le robaron al Estado Dominicano en eso. Y miren las diferencias. Por ejemplo, en México hay mucha corrupción, pero hay justicia, queda justicia. Miren este caso para que lo comparemos con un caso muy similar del país. En México, anteayer, llegó extraditado el señor Roberto Borges. Ese es un político exitosísimo en México, el más joven de todos los que han sido gobernadores de un estado. Él era el gobernador del estado de Quintana Roo, que tiene 50,000 y pico de kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más grande que la República Dominicana, para que tengamos idea de qué cosa es un gobernador de un estado en México. Él llegó con 32 años de edad a gobernar ese estado. Y lo promovieron muchísimo diciendo que esa era la esperanza, la nueva generación de políticos que no estaban comprometidos con el pasado, con la corrupción. Bueno, pues él cogió todas las tierras playeras y costeras del estado de Quintana Roo y se las vendió a precio vil a amigos que parecen haber comprobado ya que eran testaferros suyos y hasta a familiares de él. Cuando lo acusaron, salió corriendo para Panamá hace tiempo. Y entonces, en Panamá lo detuvieron a pedido de México. Y ahí estuvo detenido 7 meses hasta que anteayer lo mandaron extraditado, esposado. Y ahí mismo lo ingresaron en la cárcel y ahora será juzgado en México. Bien, vamos a ver un caso similar aquí. Señores, el CEA le vendió a Eladio Martínez, ex gobernador de la provincia de Santo Domingo, tierras en esa provincia, 1,5 millones de metros cuadrados. ¿Saben dónde? En Boca Chica. Tierras también playeras y costeras. ¿Saben ustedes a qué precio? Señores, a 115 pesos, perdón, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. A medio plátano. Eso es la mitad de lo que vale un plátano. Sí, pero a él la justicia no lo está requiriendo. 1 millón, pero ¿y qué van a requerir? ¿No Pero, lo están requiriendo? pero es que no se puede investigar. Un procurador que es miembro del Comité Central, si investiga media cosita de todas estas, va a tener que agarrarlo preso en una sesión del comité, porque son los compañeros. Sí, claro, claro.
Si hoy el exdirector de la ONCE está preso es porque fue un crimen de sangre. Entonces, jueces y procuradores que hoy están en guerra, sirven los dos a la corrupción y sirven los dos a la impunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la inmigración y los apellidos a los niños abandonados.